¿Qué tal, hermanos? Buen día tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto recibirlos de parte del Instituto de Estudios Mariológicos de Monterrey en esta breve reflexión previa a la Semana Santa que hemos intitulado María y la Semana Santa. Esperamos que sea de bendición. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Semana Santa? Básicamente es la conmemoración del triduo sagrado, que es pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Cuando hablamos de conmemoración, no es simplemente un traer a la memoria, sino que nos invita a introducirnos en el misterio a través de una vivencia personal. En el calendario litúrgico se indica el inicio de esta semana, que también llamamos Semana Mayor, con el Domingo de Ramos, que en el caso nuestro, pues sería el día de mañana, Dios mediante, y es el día en el que recordamos la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, y que suena bastante irónico como las mismas personas que lo vitorean y que lanzan hosanas a su persona, pues lamentablemente muchos de ellos son los mismos que después van a pedir su muerte. El domingo de resurrección es el día más importante, ya que es el día de la Pascua. Pascua quiere decir el paso, ¿verdad? En este caso es de la muerte a la vida. Y la fecha en la que anualmente se celebra la Semana Santa, pues está en manos de la naturaleza. Así se decidió en el Concilio de Nicea en el año 325, en donde se estableció que el domingo de la resurrección se celebraría el primer domingo después de la primera luna llena de primavera. Y por tal motivo, las fechas tienen una variación a veces hasta de un mes. La Semana Santa nos invita a vivir en unión plena con Dios, a reflexionar en nuestra salvación por medio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos invita a ser mejores cristianos a través de una constante conversión. De ahí la importancia de la preparación previa en la Cuaresma, en donde justamente recordamos al inicio pues nuestra condición pecadora, ¿verdad? De ahí que estas palabras que se hizo sobre nuestra persona en el momento en que recibimos la ceniza. Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. O sea, nos habla de nuestra finitud, nos habla de nuestra naturaleza que es débil y que por lo tanto necesita de nuestro Señor. Entonces, nosotros siendo esta naturaleza que se encuentra fracturada, lesionada por el pecado, necesitamos regresar al Señor y tener un constante proceso de conversión. Como mencionábamos ahorita, los días más importantes de esta semana son los del Triduo Pascual, que comienza entonces el Jueves Santo con la misa vespertina de la Cena del Señor, alcanza su cima el viernes en la celebración de la Pasión de Cristo, y cierra con las vísperas del domingo de Pascua, que es la vigilia pascual en sábado. Y la intención de esta reflexión es ver de qué manera, a imagen de María, podemos participar en estos días santos, vivirlos de una manera diferente. Y entonces aquí vale la pena hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante reflexionar también en la persona de María en estos días? Porque indudablemente toda nuestra reflexión está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que recordar que María y su Hijo Jesús constituyen una unidad que conocemos como el misterio de la encarnación, en virtud del cual ellos están indisolublemente unidos. Entonces María se convierte también en esta compañera de Jesús, en esta pasión, en su muerte y por supuesto como quien más se alegra por su gloriosa resurrección. Entonces, así como meditamos en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo, vale la pena también reflexionar acerca de nuestra Madre Santísima. Durante el Concilio Vaticano II, los padres conciliares reflexionaron mucho sobre la persona de nuestra Madre y el lugar que ella ocupa dentro del plan de salvación. Y como fruto de esta reflexión, tenemos lo que es el capítulo número 8 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium,
que de aquí les comparto el número 56 de este documento, que dice: María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libre. El plan de salvación, este plan único y perfecto que Dios tiene para todos nosotros, llega a su plenitud con el momento de la encarnación del Verbo. Las promesas de Dios se cumplen en Jesús. María y su Hijo constituyen una unidad en virtud de este misterio. Por ello, están indisolublemente unidos. Y es así que, al hablar de la obra de la salvación realizada por medio del sacrificio redentor de Jesucristo, podemos también decir que nuestra Madre Santísima participó de manera activa en la misma, ya que además de este fiat que ella da con fe y obediencia libre, se asoció con su corazón maternal al sacrificio de su Hijo, consintiendo con amor en la inmolación de la víctima engendrada por ella misma. Por eso, decir que la Semana Santa celebramos los misterios de la salvación es reconocer que al acercarnos a Jesús, que es fuente de la salvación, nosotros realmente purificados de nuestros pecados y renovados en nuestra condición de hijos de Dios, entonces se trata más de traer a la memoria, como les decía ahorita, de vivir, y nadie como María para acercarnos a experimentar con una verdadera fe estos días santos. Entonces, más o menos así como teniendo ya una noción más clara, qué es lo que vamos a celebrar, qué es lo que vamos a conmemorar la próxima semana, nos centramos de manera particular en la persona de nuestra Madre Santísima, y dentro de estos días de Santa vamos a ver cuáles son las enseñanzas, cuál es el modelo que ella nos presenta para vivir estos días de manera particular en el Triduo Pascual. Si me ayudan, por favor, se escucha por ahí a lo mejor un micro abierto, si me ayudan a cerrarlo, por favor, revisando sus micros, para que podamos todos escuchar bien. Muchas gracias. Muy bien, entonces les digo, nos vamos a ir día por día, empezando con el día jueves, que era lo que mencionábamos ahorita, los que constituyen los días del Triduo Pascual, María y el Jueves Santo. Dentro de las páginas de los evangelios podemos encontrar el relato de la última cena que hacen los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas. Es conmovedor este relato, pues nos muestra el amor que el Señor nos tiene y que lo demuestra instituyendo el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Dios quiso quedarse con nosotros porque nos ama hasta el extremo. La Eucaristía no es algo, es alguien, es el mismo Jesús. Es aquel que dio su vida por nosotros y que ha querido quedarse en la forma de un pequeño pedazo de pan. ¿Qué podemos decir de María en la última cena? Dejemos que San Juan Pablo II nos lo diga. En el relato de la institución, la tarde del Jueves Santo, no se menciona a María. Se sabe, sin embargo, que estaba junto con los apóstoles, concordes en la oración, en la primera comunidad reunida después de la ascensión en espera de Pentecostés. Esta presencia suya no pudo faltar ciertamente en las celebraciones eucarísticas de los fieles de la primera generación cristiana, asiduos en la fracción del pan. Pero, más allá de su participación en el banquete eucarístico, la relación de María con la Eucaristía se puede delinear indirectamente a partir de su actitud interior. María es mujer eucarística, con toda su vida. La Iglesia, tomando a María como modelo, ha de imitarla también en su relación con este santísimo misterio. Entonces, en este día jueves, que inicia el Triduo Pascual, aprendamos de María a ser verdaderamente eucarísticos, a esforzarnos por ser
sagrarios vivos. A lo mejor muchos de nosotros sí tenemos ya esta costumbre de acudir a las celebraciones de la Semana Santa y a lo mejor hay algunos que no. Entonces la invitación es, iniciando con este Jueves Santo, en el que recordamos la institución de la Eucaristía, que el Señor quiso quedarse en medio de nosotros, pues tomemos a María como modelo, a quien la Iglesia reconoce como una mujer eucarística, y esforcémonos también nosotros por ser a imagen de ella estos sagrarios vivos. Entonces la invitación aquí es a participar, ¿verdad? Si no lo hemos hecho con anterioridad. Sabemos que ahorita hay muchas restricciones en la cuestión de los cupos. Se puede hacer, sigue la dispensa de que se pueda hacer desde la casa, también si somos así se me ya terminó, bueno, mejor como estoy Gerardo, aquí tienes el pendiente micrófono de esto. abierto. Gerardo, tienes el micrófono abierto, Gerardo. Gracias. Entonces, como sigue la dispensa, tanto por la cuestión del cupo y por las personas que se encuentran con mayor vulnerabilidad. Muy bien, entonces, pedir al Señor este don de desarrollar cada vez un amor más grande por la Sagrada Eucaristía. Además, otra cosa que sucede en este Jueves Santo es que celebramos la institución del sacramento del orden sacerdotal, pues la Eucaristía y el sacerdocio sabemos que están íntimamente unidos. Y los sacerdotes son hijos predilectos de María. Ella ve con claridad que los sacerdotes, cuando celebran los sacramentos, son, como dice aquella fórmula latina, ipse Christus, es decir, son el mismo Cristo. San Agustín decía, benditas manos del sacerdote, donde se encarna el Hijo de Dios, como se encarnó en el seno de María. Entonces, dos acontecimientos muy importantes y que también están relacionados con las actitudes interiores de nuestra Madre Santísima. Después tenemos a María y el Viernes Santo. El viernes 14 de Nisan, según el calendario judío, no el nuestro, sino el judío, Jesús murió en la cruz a la hora nona. Entonces, este es el momento en el que el Señor ofrece su vida al Padre como una ofrenda agradable por todos nosotros los hombres, sin hacer distinciones. Los que nosotros consideramos buenos y los que podemos considerar malos. Por todos nosotros, Él entregó su vida voluntariamente. Nadie se la quitó. Entonces, es el único sacrificio capaz de salvar a toda la humanidad. Y la muerte de Jesús fue su último acto de abandono en este mundo en relación con su Padre. Por eso encontramos que las Sagradas Escrituras, Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el texto del Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, los versículos del 25 al 27, vemos cómo nuestra Madre Santísima sigue siendo esa compañía constante de su Hijo, que lo recibió desde el momento de su nacimiento, envolviéndolo amorosamente en pañales, cuando lo coloca en el pesebre, y que junto con su esposo San José hacen la primera hora santa, la primera adoración. Esta madre estará acompañándolo a todo lo largo de su vida y con muchísima más razón va a estar a su lado en este momento de la cruz. Dice el texto, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. Vemos en esta imagen a María y como lo hemos comentado, quienes están en el diplomado, pero lo vuelvo a comentar, los estudiosos nos dicen que cuando el evangelista Juan habla de que María está de pie junto a la cruz, más que estar haciendo la referencia a un estar de pie de manera física, se refiere el evangelista sobre todo a ese estar
de manera moral, espiritual, fortaleciendo a su hijo. Ella se encuentra firme en la fe, abraza la cruz de su hijo. Tenemos que aprender de nuestra Madre Santísima a no rechazar la cruz, porque el que rechaza la cruz está rechazando a Jesús. María entonces nos muestra cómo vivir lo que algunos santos llaman la ciencia de la cruz. María nos invita a descubrir el valor de la cruz, el valor del sufrimiento unido a nuestro Señor. María junto a la cruz nos enseña que la vida humana no está libre de contrariedades, hermanos. Siempre vamos a tener problemas, va a haber sufrimientos, va a haber dolores. Apenas el día de ayer la recordamos como Nuestra Señora de los Dolores. La diferencia es que ella une sus dolores al sacrificio redentor de su Hijo. Y de esta manera nos enseña cómo afrontar las cruces de la vida. Por eso, en el momento de las cruces, el único camino que debemos recorrer es el de unirnos a la cruz de Cristo. Abandonarnos totalmente en el Señor mediante la oración y así experimentaremos la fuerza que nos ayuda a estar como María al pie de la cruz, en pie, con entereza, con fortaleza, pero sobre todo con mucha fe. Asimismo, en este día, Viernes Santo, en el que el Señor entrega su vida por todos nosotros, aprendemos a María también a llorar, porque Jesús así lo dijo en su Evangelio: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Yo quisiera invitarlos en este momento a contemplar a nuestra Madre que llora la muerte de su Hijo, que permanece a su lado, que no se derrumba, que da su sí más fuerte al Señor, porque sabe que en este sacrificio va la salvación de la humanidad. Una madre que está cerca de un hijo al que no puede quizá ya reconocer, que los golpes, que los escarnios, que las caídas impiden reconocerlo como ese hijo que apenas hace unos días era alabado, vitoreado por la gente en Jerusalén. Contemplemos a María que llora. María nos enseña que está bien llorar, porque en este momento del Viernes Santo es un dolor grandísimo el que ella está experimentando, pues un hijo es parte del corazón de una madre. Hay que saber llorar. No se llora por cualquier cosa. Debemos llorar por nuestros pecados, sobre todo. Llorar por las ofensas que se cometen contra Dios. Debemos de tener ese dolor de corazón tan necesario para reparar, para ser penitentes, para detestar todo pecado. En la cruz es en donde Jesús nos muestra a María como madre. Y nosotros tenemos que ser como el discípulo amado que escucha de los labios de Jesús estas palabras: he ahí a tu madre. Y nos dice también este mismo texto que entonces el discípulo se la llevó a su casa como suya. Verdaderamente la recibe como esa madre que es. Por eso también esta escena de María y el discípulo amado al pie de la cruz nos invita a que seamos buenos hijos de María,
viviendo siempre en gracia de Dios y no en pecado. Yo los invito a que reflexionemos y no nos dejemos engañar, que no nos engañemos a nosotros mismos. Es bueno rezarle a nuestra madre, sí, pero no basta con eso. Ella, igual que su hijo, quiere nuestra conversión. En este Viernes Santo acudamos a María pidiéndole que nos ayude a colaborar con la gracia de Dios para erradicar de nuestra vida lo que no le gusta a su Hijo Jesús. Ahora vamos con María y el Sábado Santo. El Sábado Santo, la Iglesia contempla el descenso de Jesús a lo que se ha traducido como los infiernos, que realmente es una traducción de la palabra inferi, que quiere decir lo de abajo, y que en hebreo se dice el Sheol. Entonces, Jesús murió de verdad en la cruz y su alma fue a este lugar que se conoce como el lugar de los muertos, que en el Antiguo Testamento lleva el nombre de los infiernos. ¿Quiénes estaban en este lugar de los muertos? Todos los justos que vivieron antes que Jesús y que esperaban un Salvador para que los llevara a la presencia de Dios. A este respecto, el Catecismo nos enseña: Cristo muerto en su alma, unida a su persona divina, descendió a la morada de los muertos, abrió las puertas del cielo a los justos que le habían precedido. Nos dice el número 637 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué podemos decir de María en este día? Mucho, pues ese día Jesús está realmente muerto. Su hijo está sin vida dentro del sepulcro. Por eso es un día de silencio. Pero hay algo muy importante que tenemos que observar en María en este día. Y es que María es la única criatura que queda en el mundo sosteniendo la fe y la esperanza de los discípulos del Señor. Todos están desanimados, todos están temerosos, incluso se esconden por miedo a correr la misma suerte que el Maestro. Por eso Jesús, en su infinito amor, en su misericordia, se muestra magnánimo en la cruz y con lo último que le queda de aliento, nos entrega a María como madre. Y María cumple con esta misión que su hijo le da ya en esta primera comunidad cristiana. Y sabe que a pesar del dolor grandísimo que tiene en su corazón, de estos dolores que ella siente en este tierno corazón de madre, también ella tiene esta responsabilidad con todos los demás, todos sus demás hijos, para ayudarles a sostener la fe y la esperanza. En otras palabras, el Sábado Santo, María se convirtió en un baluarte de la fe y la esperanza para la iglesia naciente. Ese día, nadie como María tiene la certeza de que Jesús resucitará. Es cierto, Jesús lo había dicho también a sus discípulos, pero la actitud que tienen no parece demostrar esa confianza. Sin embargo, estamos seguros de que María creyó en aquello que su hijo anunció, su resurrección. Ese día nadie como María tiene la esperanza de que Jesús saldrá victorioso del sepulcro. Por ello, la Iglesia ha dedicado siempre el sábado a la Madre de Jesús. En otras palabras, el sábado es el día de la fe y la esperanza de María. El Sábado Santo debe de ser, pues, motivo para que aprendamos de María la fe y la esperanza. Una verdadera esperanza hace que no perdamos de vista que hay una vida eterna. El Sábado Santo
pidámosle a María que nos ayude a ser personas de fe y esperanza y que todo ello desemboque en la caridad. Y finalmente tenemos María y el día de la resurrección. En la vigilia pascual, la Iglesia celebra el acontecimiento que da sentido a la fe de todos nosotros los cristianos. Celebramos la resurrección del Señor y empieza el tiempo de Pascua. Esa noche todos proclamamos sin miedo: Cristo ha resucitado, Cristo vive. Nosotros creemos como cristianos con todas las fuerzas de nuestro corazón que Cristo resucitado ha vencido verdaderamente a la muerte para que nunca más la muerte gane. Creemos que Jesús está glorioso y que nos ha abierto las puertas del cielo de par en par. María tiene una relación especial con la resurrección de su Hijo. Si bien es cierto que es una queja muy común de que no se narra en los evangelios que haya existido un encuentro de María con su Hijo Jesucristo, pues es cierto que no lo hacen porque pues lo dan por asumido. Ninguno de los evangelistas vería la necesidad de hacer algo que naturalmente hubo de haber ocurrido. Por tanto, pues no era necesario ponerlo por escrito. A la mayoría de nosotros nos encantaría haber podido leer esa parte en donde se narra el encuentro entre la madre y el hijo, y sin embargo, pues no aparece. San Ignacio de Loyola decía lo siguiente: pensar que Jesús resucitado no se apareciese primero a María es no tener entendederas. En un español antiguo así se refería a San Ignacio de Loyola. Y este santo reflexiona: seguramente con la primera con la que se encuentra es con ella. Nosotros estamos llamados a contemplar a María, que se alegra al ver a su hijo vencedor de la muerte y seguramente saltó de gozo y de júbilo. Por eso recibe la vocación de Nuestra Señora también de la Alegría, que no es muy conocida esta vocación. Y podemos imaginarnos este momento del abrazo amorosísimo entre María y su hijo, que es vencedor del pecado, del demonio y de la muerte. Nunca estará de más recordar que la Pascua es un llamado a la alegría, pero no cualquier alegría. María nos ayuda a vivir la verdadera alegría, la de la Pascua, y que tiene 4 características. Ese efecto de nuestro encuentro con Jesús es contagiosa, es misionera y tiene raíces en forma de cruz. Y el camino fácil, sencillo y directo para ir a Jesús es María. Así nos lo dice San Luis María Griñón de Montfort. Decía también que por María vino Jesús al mundo y por medio de ella vamos también a él. En este domingo de resurrección, pidámosle a María que nos alegre en el Señor. Voy a terminar pidiéndoles que me acompañen en esta oración. No es necesario que prendan sus micrófonos, nada más que la vayamos siguiendo. María, estás junto a tu hijo en estos días. ¿Qué sientes en tu corazón de madre? Soledad, tristeza, sufrimiento, abandono, como tantos hombres y mujeres de nuestro mundo. Madre, así entiendes todos nuestros desgarros y desasosiegos. Enséñanos cómo lo viviste tú, mirando siempre a Jesús. Ayúdanos a aceptarlo con abandono y confianza, sabiendo que después llega la resurrección y la vida. Y concluyo esta breve reflexión con las palabras del Papa Francisco en el Ángelus del 25 de marzo del 2018 y que dice de la siguiente manera:
Que María nos ayude a todos a vivir bien la Semana Santa. Aprendamos de ella el silencio interior, la mirada del corazón, la fe amorosa para seguir a Jesús, que conduce a la luz alegre de la resurrección. Que así sea.